Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas tardes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador este martes 14 de diciembre del 2021. Un día frío, un día con lluvia y un día pues con mucha humedad aquí en Quito, en Pichincha y creo que en la mayor parte del país. Hoy día vamos a hablar del tema salarial, de la situación del empleo, a propósito de lo que ayer el presidente de la República en una atípica cadena nacional anunció que a partir del 1 de enero del próximo año el salario básico unificado sube en $25, es decir, a $425. El gobierno sube a $25, digo, el salario básico unificado y pondera su gestión durante estos casi 7 meses de gobierno. Para hablar de este tema, he invitado cordialmente al licenciado Jaime Arciniega. Él es presidente de la Confederación Sindical del Ecuador y del Parlamento Laboral Ecuatoriano. El licenciado Jaime Arciniega, mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Gafa TV y Pensamiento Crítico, que nos da la oportunidad de compartir con la colectividad los temas relacionados a la política nacional. Correcto, ayer antes de las 20 horas, antes de las 8 de la noche, salió el presidente rodeado de una barra propia, con aplausos, con jefes de piso, y para anunciar el incremento salarial y decir que él cumple sus promesas electorales, como la vacuna, como los créditos, ha dicho, como un sinnúmero de cosas. En todo caso, hay sectores, hay analistas que dicen que esta decisión del presidente es una decisión política, propagandística, típica del marketing político, no técnica ni económica. ¿Qué piensa un dirigente sindical como el licenciado Jaime Arciniega al respecto? Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Bueno, no nos olvidemos que el tema del incremento salarial fue objeto de campaña previa a las elecciones presidenciales. Pero también creo que es importante que la colectividad conozca lo que implica las cuestiones de orden técnico y las cuestiones de orden legal. Y voy a ir por esta segunda parte primero. El Código del Trabajo señala que es responsabilidad del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, como un órgano consultivo del Ministerio del Trabajo, quien tiene que revisar, buscar acuerdos entre empleadores y trabajadores para fijar el salario. Si es que hay acuerdo entre empleador y trabajador en este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, le corresponde al ministro de Trabajo emitir el acuerdo ministerial respecto de los acuerdos que han llegado entre empleador y trabajador. Si aquello no sucede, es el ministro el que tiene que fijar, y dice la ley, en función de la inflación o el índice de precios al consumidor proyectado para el ejercicio que se va a fijar el salario. Eso desde el ámbito jurídico, lo que establece el Código del Trabajo. Desde el ámbito técnico, si nosotros tenemos un salario represado desde hace muchísimo tiempo en relación a las necesidades básicas de los trabajadores, estamos hablando entonces que hay una diferencia entre 400 y 715 que cuesta la canasta básica. Pero aquí en el país se han inventado una serie de conceptos respecto a la fijación del salario. Recuérdese que anteriormente se hablaba del salario básico unificado, el salario de la dignidad,
y la remuneración en función de los perceptores familiares. Es decir, de acuerdo con la Constitución y también concordante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además el país es suscriptor, aparte de los convenios internacionales, ahí habla claramente que el ingreso que debe percibir el trabajador debe cubrir sus necesidades como trabajador, pero adicionalmente las necesidades de la familia. Por lo tanto, no es que aquí, como en el caso del Ecuador, que se busca el salario de la dignidad buscando algunos factores para hablar de que el ingreso de los trabajadores es mayor. Y peor aún todavía, haciendo una cuantificación como que en cada familia el aporte tiene que ser no solo del padre de familia o del trabajador, sino alguien más que debe contribuir. Entonces, por eso se habla de perceptores familiares, que es 1.6. Ahora la pregunta es, durante este año 2020 y 2021, en momentos de pandemia que despidieron inmisericordiamente a los trabajadores sin ninguna indemnización, todavía siguen manteniendo los perceptores familiares de 1.6. Solo falta que por decreto ejecutivo también se diga, o por acuerdo ministerial, se diga que ya los perceptores familiares ya no son 1.6, sino 2. Lo que tendríamos que multiplicar 400 por 2 son 800 y hemos superado la canasta básica familiar. Entonces... Jaime, a ver si abreviamos un poquito las respuestas para ir avanzando. Usted así brevemente, históricamente en algún momento se han puesto de acuerdo los empleadores y los trabajadores para fijar un sueldo vital en el Ecuador. Sí, hubo dos ocasiones, una en el 2001 y otra que abortó lamentablemente la resolución del Consejo de Salarios de ese entonces en el 2006. Recuérdese que en el 2001 se incrementó $21, que no solamente se incrementó al salario básico, al mínimo, quiero decir, sino que se incrementó al salario del trabajador independientemente del valor que perciba como sueldo. En el caso de ayer, el presidente de la República señaló que es el incremento al salario básico mínimo unificado. Es decir, alguien que gana $430 ya no tiene incremento. Jaime, justamente allá iba la siguiente pregunta. ¿Cuántos ecuatorianos, hombres y mujeres que trabajan en este país van a recibir esos $25? Tomemos en cuenta que ahora se habla de una población económicamente activa mayor a 8 millones. De esos, apenas un 30% tiene un trabajo, lo que se llama pleno, ¿sí? O formal. ¿Y cuántos de ellos están ganando 400 o menos de 400 para que se hagan merecedores a esa pomposa ese pomposo anuncio del presidente Lazo del día de ayer? A ver, si bien es cierto, la población económicamente activa, como refiere usted, son 8 millones alrededor de eso. Y de esos 8 millones, menos del 30%, se decía ahora, se habla del 30%, son trabajadores que tienen relación de dependencia. Pero de ese 30%, el nivel de organización que puedan negociar su salario a través de contratación colectiva, si hacemos un cálculo de la población económicamente activa, somos alrededor del 3%. Entonces, imagínense ese 97% que está totalmente desprotegido. Por lo tanto, es a un número muy pequeño de trabajadores, en términos porcentuales me refiero, que van a recibir este beneficio. Y la gran cantidad de trabajadores no teniendo también organización sindical que le permita negociar su contrato colectivo, implica que muchos de esos trabajadores están con el salario básico unificado, el mínimo, ¿no? El de 400. ¿Por qué los empleadores luchan tanto por no incrementar los salarios? Porque los empleadores tienen a sus trabajadores con salarios básicos mínimos. Por eso es que lo importante sería, tal como dice la Constitución, que el Estado impulsará la organización de trabajadores y empleadores. ¿Con qué fin? Para que puedan negociar su fuerza de trabajo en función de la productividad, pero que lamentablemente ese mandato constitucional no funciona. No les interesa a los empresarios y quienes están en el gobierno siendo empresarios menos todavía.
Jaime, en todo caso, hay algunos recelos, he escuchado yo esta mañana, he leído algunos recelos. ¿No será que esta elevación política, no técnica, de campaña típicamente, no será que está bajo cuerda? ¿No habrá algunos condicionamientos? ¿No tendremos algunas sorpresas posteriormente? No, pues con seguridad, esto ya se sabe. Recuerde que anteriormente se envió con el carácter económico urgente la ley de oportunidades y ya sabemos el contenido de lo que tenía esa ley de oportunidades. Y nosotros decíamos oportunidades para quién, para quienes están dirigiendo el país, es decir, los empresarios, para ellos las oportunidades, porque de lo que se pretende es precarizar y flexibilizar la legislación y en el tiempo trasladar a aquellos trabajadores que se quedarían en el Código del Trabajo al nuevo régimen laboral y por lo tanto todo quedaría precarizado, por más que el gobierno se empeñe en decir que no. Entonces, lo que se está en ciernes es el proyecto de ley de oportunidades, que habrá que verlo cómo viene. En buena hora la Asamblea Nacional anterior, haciendo referencia al informe de la Comisión Técnica, que señaló que no se ajusta a la Constitución y por lo tanto no fue tratado en la Asamblea. Pero en materia política, como se dice, hasta los granizos se tuestan. Nada raro sería que algunos asambleístas, de los cuales ya nos quedan muchas dudas, de que vayan en función de la necesidad del pueblo, sino de los intereses personales, todo pudiera suceder. Habrá que estar atentos entonces a cómo llega la propuesta. Porque lamentablemente los legisladores que están mandados a legislar, a fiscalizar, como que algunos son buenos negociantes, ¿ah? Hacen sus buenos negocios y se blindan ya para el futuro y a mejor para las siguientes generaciones. En todo caso, también queda un poco fuera de lugar ese argumento de los empresarios que van a quebrar las empresas, que va a haber desempleo, que se ahuyenta a la inversión interna y externa cuando hay un incremento salarial, porque simplemente los beneficiarios son muy pocos y no se va a reactivar la economía, un poquito, algo el consumo mejorará, pero no es para tanta pompa, señor Arciniega. A ver, yo no conozco empresario alguno que haya participado en el Consejo Nacional de Salarios o que esté en las cámaras que aliente a darle, ¿qué le digo?, un justo valor al esfuerzo de los trabajadores. Todas las empresas aquí en el país están a pérdida y todo el tiempo están en crisis. Entonces, no hay realmente una predisposición del sector empresarial de mirar objetivamente que el incremento de los salarios les permite también a que ellos puedan dinamizar la economía, porque como bien usted refiere, a mayor capacidad de compra, se dinamiza la industria, la artesanía, el comercio, el turismo, todo. Entonces, ellos están acostumbrados a tener tradicionalmente la rentabilidad de sus inversiones en función del esfuerzo de los trabajadores sin reconocer el justo precio y el justo mérito que tendrían para mejorar sus condiciones de vida. Por lo tanto, ya este tema yo había señalado en varias oportunidades. La legislación en los términos que está no se vuelve funcional para llegar a un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Si de por medio, como bien señala la ley, si no hay acuerdo entre estos dos sectores, se fijará en función del índice de precios al consumidor. ¿Qué van a decir los empresarios? Van a plantearse que el índice de precios para el año 2022 va a ser del 2%. Y eso significa $8, por ejemplo, por así decirlo. Habrá escuchado, tendremos nosotros la oportunidad de decir, no, la productividad del país está mucho más arriba de eso. Les ofrecemos desde el sector empresarial $20. Eso no va a pasar nunca. Siempre van a estar por debajo de lo que señala la ley. Si la ley dice el 2%, ellos plantearán menos del 1%. Y ahí a las pruebas me remito. No ha habido, excepto en el año 2001, como dije, que fue pasando nada más de la época de la crisis bancaria o financiera que se dijo, que fue el atraco bancario más bien. Ahí se incrementó $21. Recuerde que el salario estaba en términos de sucres, ¿no? Y que trasladado a dólares no era más allá de $4, pero sin embargo, en esa ocasión se incrementó $21, que nos pareció importante y no se perdió el empleo. Jaime, y todo...
Jaime, si es que la Constitución y la ley y los tratados internacionales no impidieran, no prohibieran que se bajen los sueldos, los empresarios lo harían con todo gusto, ¿verdad? Lo harían con todo gusto y argumentando incluso de que el Ecuador paga un sueldo muy alto en comparación a los países vecinos, sin darse cuenta que aquí estamos dolarizados y los precios son internacionales los que manejamos en el Ecuador. En todo caso, yo digo, es una medida política pensando en bajar el tono y desactivar la protesta, la inconformidad de los trabajadores. Pero hay que tomar en cuenta que los trabajadores y los sectores sociales no tienen como única demanda el asunto salarial, sino otras cosas. Esto no desactiva, señor Arciniegas, lo que ustedes están demandando. No, no, para nada, porque el tema salarial es una parte del convivir nacional, ¿no? Hay temas tributarios, hay temas arancelarios, hay temas de desarrollo del campo, hay temas crediticios, hay varios temas que en materia política deberían ser tratados. Recuerde que, por ejemplo, se incrementaron el precio de los combustibles, y según ellos se eliminaron los subsidios, dicen. ¿A quién afectó? Afecta a la clase media, que de alguna manera su vehículo se ha constituido en herramienta de trabajo y por lo tanto usted tiene una pérdida de poder adquisitivo por la elevación del precio de los combustibles. Y aquellos que no tienen vehículo, las tarifas de transporte público también se incrementaron y por lo tanto los $25 en algún momento se van a pulverizar producto del crecimiento de las tarifas de transporte. Si a esto vamos a sumar también, ¿no es cierto?, que los productos que vienen desde el campo hacia la ciudad, al incrementarse el precio de los combustibles, también se va a incrementar el precio de los productos de primera necesidad, por ejemplo. De ahí que debe haber políticas complementarias con relación al control y a la sanción de los especuladores, que no quiere decir que hay que perseguir a los productores, hay que perseguir a los intermediarios. Y el control, por ejemplo, de las grandes cadenas de supermercados que tienen ingentes ganancias, como bien refiere el sistema de rentas internas en función de la tributación. Entonces, no se está pensando en el país en su conjunto, sino se está pensando en los intereses de los más grandes. No nos olvidemos que se plantearon eliminación de aranceles, por ejemplo, se planteó la remisión de intereses, las multas y todo lo demás en función del interés empresarial, y ahora resulta que con el tema salarial nos dan $25, que si hacemos, como decía en principio, una reducción de la pérdida del poder adquisitivo del 2021, más sumado a la del 2022, en realidad el incremento es de $9, no $25. Lamentablemente, la pandemia, la falta de una política económica apuntando a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos va a ser muy lamentable. Sigue bajando la calidad de vida. La canasta familiar realmente es deficitaria. No, nadie llega, en su mayoría no llegan a los 700 y pico de dólares que es la canasta familiar. Ahora el caso, ya no los perceptores, ya no es 1.6. A veces es uno solo o menos de uno, porque se redujeron los salarios. En todo caso, usted, ¿por qué no le recuerda cómo está la conflictividad laboral? ¿Cómo está el asunto del desempleo, del subempleo? ¿Cómo está la situación esa, señora Arciniegas? Recuérdele al país, porque vale esos contextos para ir entendiendo esta política económica e ir entendiendo el asunto salarial. Mire, el camino que lleva a tener una racionalización de la distribución de la riqueza va por la organización. Pero una población económicamente activa de 8 millones y apenas tenemos el 3%, me refiero en el sector privado de organización sindical, estamos hablando que el 97% son trabajadores que no están organizados y por lo tanto los empresarios deciden qué hacer o qué no hacer con esos trabajadores. Y también las malas prácticas con relación a la contratación de trabajadores. Mire que ahora, por ejemplo, muy de moda las plataformas digitales, ¿no? Y con ellas los que entregan productos, sea de restaurantes o de adquisición de mercados, estos famosos globos o los Cabify en el caso de los taxis, de Rápido o cosas así por el estilo, que ni siquiera tienen relación de dependencia, o sea, son, según algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo, son trabajadores autónomos o emprendedores, les dicen.
no tienen seguridad social porque no están afiliados, no tienen 13º, no tienen 14º. El tema de riesgos de trabajo le importa un pepino al gobierno. Las contrataciones que vulneran inclusive las propias declaraciones de la OIT, que el trabajo no es una mercancía, pues ahora los trabajadores, al no tener relación de dependencia, tienen que cobrar con factura, pagando los impuestos al sistema de rentas internas y eliminando esa. Pero el señor presidente Lazo dijo que más de 200.000 empleos ha generado en sus 4 o 5 meses de gobierno. ¿Es cierto que no, esas son recuperaciones normales cuando estamos de alguna manera retornando, entre comillas, a la normalidad. Se están volviendo a abrir los restaurantes, es decir, estamos retomando nuevamente las plazas de trabajo que se perdieron, porque generar sería superar todos aquellos, los centenares de miles de trabajos que se perdieron, y a eso tenemos que sumar el crecimiento normal de la población económicamente activa, que son alrededor de 250.000 al año. Ahí hay una cuestión de orden política más bien, como estrategia del gobierno para decir se generaron empleo. No, se están recuperando aquellos que tuvieron que por la pandemia cerrar en algunos casos y en otros limitar la capacidad. Estamos muy lejos todavía de hablar de generación de empleos y de por medio una inversión. El presidente Guillermo Lasso, el ministro Donoso, los empresarios dicen que los sindicalistas, que ustedes son egoístas, solo piensan en los trabajadores que tienen trabajo y no en los que no tienen trabajo, en los desocupados? ¿Qué piensa respecto a esas opiniones y afirmaciones? Le voy a poner un ejemplo de lo que le he escuchado, por ejemplo, el ministro de Trabajo. Dice que con la nueva ley de oportunidades, dice, ya no puede haber solamente una vulcanizadora, sino 2 vulcanizadoras. Y por lo tanto se va a generar empleo. El tema es en qué condiciones ese empleo, porque no porque se abre una nueva vulcanizadora se duplica el número de autos que van a requerir los servicios de la vulcanizadora. No, el número de autos son exactamente los mismos. O no por esa medida se van a pinchar más veces las llantas para que tengan trabajo los vulcanizadores. Si dice, por ejemplo, alguien que tiene una panadería, con este nuevo sistema van a ponerse otra panadería, pero el mercado sigue siendo el mismo. Lo que están es precarizando el trabajo del anterior a través de... No solo en las compras ni el consumo, pues. No, seguro, de hecho, yo creo que es una especie de insulto a la inteligencia de la población ecuatoriana. Convénzase que nosotros sí creemos que son inteligentes, pero tampoco limitan nuestras capacidades, y nos damos cuenta hacia dónde va el gobierno. Vamos a concluir, Jaime, y muchas gracias por su participación. En todo caso, yo decía en una pregunta, ¿esto no desactiva las demandas, los reclamos que tienen los trabajadores y los sectores sociales? Porque hay otra cosa más allá de lo salarial, el asunto de las privatizaciones, el asunto del seguro social, el asunto de la reforma tributaria, que ahora mismo ya tiene tres demandas, 2 de inconstitucionalidad y 3 de derogatoria. ¿Qué va a pasar el 2022? ¿Cómo va a ser el 2022? Mire, yo creo que va a ser un tema conflictivo en la medida que no se satisfagan las necesidades de la población ecuatoriana. Mire, por ejemplo, el tema de la seguridad social, que es un tema muy particular, dada la situación de crisis financiera que tiene, esa seguridad social hace aguas. El tema de la prestación de los servicios públicos a través del Ministerio de Salud Pública con relación a la atención y a los medicamentos es un fracaso. Si miramos, por ejemplo, también el tema tarifario en energía eléctrica, en agua potable, que sube todos los años, y por ende, inclusive algunos activos, quiero decir, las generadoras que se endeudó el gobierno nacional, quien termina pagando somos los ciudadanos, y a la postre están cobrando tarifas tal y cual como si hubiera habido una inversión privada que puso esos recursos cuando la deuda lo estamos asumiendo nosotros. En fin, hay varios temas que yo creo que en un momento determinado va a haber una válvula de escape por el cual, acogiéndonos a la propia Constitución y el derecho a la resistencia, tenemos que salir a las calles. El tema mismo de la ley de oportunidades va a desencadenar obviamente una posición muy fuerte por parte de los trabajadores, y aspiramos que en la Asamblea Nacional se mantenga también la tesis que es a nivel mundial de proteger a la parte más débil del trabajador. En fin, van a haber algunas cosas, creo yo,
que van a tener sus impactos y que va a haber una reacción popular. E incluso las dudas que son legítimas respecto a los Pandora Papers, que no lo ha absuelto el presidente de la República. El hecho de que haya un informe de la Contraloría, tampoco eso garantiza que sea un informe que deje satisfecho a los ecuatorianos. Señor Jaime Arciniega, gracias por haber participado en Pensamiento Crítico de GAFA TV. Tenemos la oportunidad de seguir conversando porque creo que los temas de estos hay que seguir debatiendo, hay que seguir reflexionando. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a usted, Fernando. Muchas gracias. Pasen bien. Señoras y señores, hasta aquí nuestro Pensamiento Crítico de este día martes 14 de diciembre del 2021. Volveremos mañana para seguir conversando de lo más importante. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.